Hebreos 2, del 1 al 4, dice: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéremos en poco una salvación tan grande? La cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Sí. Esa enseñanza la titulamos así: una salvación tan grande. Ya estudiamos verso a verso el capítulo 1 y hemos visto cómo el autor de Hebreos coloca en el lugar más alto de todo el universo al Señor Jesús como Dios Hijo. Y terminó su glorificación al Señor Jesús con una comparación con los ángeles, que ningún ángel se le compara. Entonces, siguiendo con esa línea de pensamiento, Él nos introduce en un nuevo capítulo. Y a propósito, esta, del 1 al 4, será la primera amonestación de la carta. La carta a los Hebreos tiene varias exhortaciones y esta es la primera de todas. Esta amonestación que estaremos viendo nos muestra las implicaciones prácticas de una cristología ortodoxa. En otras palabras, tener un entendimiento correcto de quién es el Señor Jesús va a reflejarse en la vida práctica de todos nosotros. Y lo principal de eso, según el apóstol, es entender la gran necesidad de mantener una urgente atención al Evangelio. Habida cuenta de la grandeza de su autor, el Evangelio demanda una atención sin igual. Estaremos entonces estudiando en 2 puntos. El primer punto veremos los versículos 1 y 2, un mensaje que demanda completa atención. Y los versículos 3 y 4, en el segundo punto, veremos un mensaje anunciado por el Hijo. Bueno, comencemos. Primer punto, un mensaje que demanda completa atención. Versículo 1 dice: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Habiendo contemplado la deidad del Hijo en el capítulo anterior, ese por tanto es un conector que sirve como conclusión, como consecuencia para los lectores. Vimos 7 atributos de Dios en la persona de Jesús en el capítulo anterior: creador, heredero de todas las cosas, todopoderoso, sumo sacerdote. En fin, Él es más grande que los ángeles en todo sentido, ¿cierto? Por tanto, es necesario, ¿se dan cuenta? Es una conexión, una cosa lleva a la otra. Vimos al Señor Jesús en lo más excelso que es Él, donde está Él, a la diestra de la majestad en las alturas. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas, ¿sí? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra? Solo al Señor Jesús. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos, ¿se dan cuenta? Una consecuencia práctica de quién es el Señor Jesús. Necesitamos atender, dice la Reina Valera del 77, prestar mucha mayor atención. El término griego que dice atender, prestar atención, se refiere a colocar en mente un asunto puntual, concentrarse, colocar algo entre ojos, poner todo el pensamiento en algo. Por tanto, es necesario que con mayor diligencia atendamos, es lo que está diciendo entonces
el apóstol. Mayor atención, mayor diligencia debemos prestarle a este mensaje que hemos oído. Nos recuerda Proverbios 3:21, una exhortación que el Señor Jesús ya había dicho. La sabiduría ya había dicho esto. Proverbios 3:21 dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la sólida sabiduría y el consejo. Por tanto, es necesario que con mayor diligencia no se aparten estas cosas de tus ojos. Atendamos a lo que hemos oído. Bueno, pero mayor diligencia ¿en relación a qué? Cuando uno dice que uno debe ser más diligente es porque uno está teniendo un punto de partida, una comparación. Soy más diligente en comparación al yo del año pasado, por ejemplo. O más diligente en comparación al hermano tal. O más diligente en comparación a los israelitas de Números 11. Más diligente en comparación, sí, o sea, siempre hay un punto de partida porque aquí hay una comparación. Mayor diligencia, pero ¿en relación a qué? Como sea, hermanos, antes de ir a ese lado, mire cómo termina el versículo 1. Hebreos 2, no pierdan el texto principal. Al final dice: no sea que nos deslicemos. La cuestión detrás del esfuerzo con el que debemos acompañar nuestra lealtad al Evangelio es que todo descuido resulta en deslizarse. Deslizarse. Si no atendemos, nos deslizamos. Sabemos quién es el Señor Jesús, por tanto, es menester que le demos toda nuestra mente, atención y diligencia. Si no, nos deslizamos. Mire la línea de pensamiento cómo va. Este peligro es tan real, tan generalizado, aquí ninguno se exime de ese peligro de deslizarse, que hasta el apóstol se incluye. ¿Qué dice? 2:1. No sea que nos deslicemos. Hasta Pablo se incluye. Si Pablo también deja de prestar atención, él también se desliza. Ahora usted y yo. Es necesario que con mayor diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahí hasta podemos memorizarlo. Esa expresión deslizarse, ¿qué es? Uno se imagina un resbalón. La Reina Valera del 77 dice: marchemos a la deriva. Y eso es muy interesante porque el término griego hace pensar en un barco. Como pasar de largo el puerto, el muelle, donde debíamos ir. Es decir, aquí hay una advertencia. Debemos anclarnos, imagínense en el barco, debemos anclarnos con firmeza al puerto, al muelle de la salvación, al Evangelio. Debemos navegar con mucho cuidado para poder anclarnos bien. Si fallamos en eso, corremos el riesgo de que el barco termine navegando sin rumbo. Y nos vamos a alejar de la oportunidad de amarrarnos a ese muelle de la salvación. Esa es la idea que está expresando. Solo que el griego es tan rico que el griego lo entiende, pero uno que está leyendo en español, uno ve deslizarse, uno pierde la idea. Deslizarse, uno se imagina, que uno se resbale. Pero no, aquí está pensando es en irse a la deriva. Y eso es claro, hermano. Cada vez que un creyente deja de prestar la diligencia y la atención debida al Evangelio, se desliza, termina yéndose a la deriva. Y es un riesgo común a todos. Así que el deber, así como el riesgo es común a todos, el deber es común a todos. ¿De qué? Prestar atención. Ningún creyente está eximido de concentrarse, de poner la mente. Por tanto, es necesario que con más diligencia
Atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por los ángeles, sigue hablando de los ángeles, ¿no?, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Mire que la comparación sigue en pie. Él todavía va a hablar de los ángeles hasta el capítulo 2. Solo que pues vamos a estar desmenuzando parte por parte para disfrutar al máximo la enseñanza. Pero sigamos con la línea de pensamiento. En esos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Por tanto, es necesario que con mayor diligencia atendamos. Porque si no, nos deslizamos del muelle y terminamos yéndonos a la deriva, como barcos sin rumbo. Ahora el apóstol va a colocar otro ejemplo. Aquí nos habló del ejemplo del barco. Y ahora aquí nos coloca otro ejemplo, comparándolo. Y aquí vemos el tema que les iba a decir, ¿en comparación a qué? Bueno, estamos llamados a dar más atención al Evangelio, por ejemplo, en comparación con la que hemos prestado hasta ahora. ¿Cómo ha sido nuestra diligencia y nuestra atención? Bueno, estamos llamados a ser más diligente que eso. Sí, pero lo que va a decir el apóstol es más radical que eso. ¿En comparación a qué? A la palabra dicha por los ángeles. ¿Cuál fue la palabra dicha por los ángeles? ¿Qué hacen los ángeles? ¿Qué vimos en la enseñanza anterior? Los ángeles son espíritus servidores de los que van a heredar la salvación. ¿Y cuál fue la palabra dada por ellos? ¿Ellos alguna vez predicaron o trajeron un mensaje? Hechos 7:53. Hechos 7:53. Esteban estaba en el Sanedrín siendo juzgado por los fariseos. Y en su discurso final, Esteban amonesta a los judíos impíos y le dice esto: ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardan. Esteban nos está diciendo que la ley fue entregada por medio de ángeles. Ahora miremos Gálatas 3:19. Ese tema ya lo vimos cuando íbamos en Éxodo 20, cuando estudiamos la ley del Decálogo. Pero vale la pena recordarlo. También lo vimos cuando estudiamos Gálatas. Gálatas 3:19 dice: ¿para qué pues sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa. La ley fue ordenada por medio de ángeles por mano de un mediador, Moisés. En otras palabras, volvamos a Hebreos. Cuando Dios le entregó a Moisés las tablas, no fue una entrega personalizada así de mano a mano, tú a tú. No, no fue así. Dios estaba en la nube, pero solemnemente Dios hizo entrega de la ley a ángeles. Y allí estaba Moisés en la presencia de Dios, pero rodeado de ángeles. Que estaba en la misma gloria de Dios. Los ángeles le entregan a Moisés la ley en nombre de Dios. Y Moisés, como mediador del pueblo, la recibe. ¿Listo? Volvamos a Hebreos. Ya teniendo eso en mente, volvamos a leer. Si la palabra dicha por los ángeles fue firme, ¿qué? La ley. Y mire lo que dice: toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La ley. Cuando se desobedecía la ley, cuando se transgredía la ley, el que llevó madera en sábado murió apedrado. Los murmuradores mueren con la carne saliendo por las narices. Y así sucesivamente, el que desobedecía la ley moría. Entonces volvamos a leer el versículo 1.
Por tanto, es necesario que con más diligencia en comparación ¿a qué? A la ley. ¡Wow! El Evangelio demanda más atención que la ley. Más atención que la que reclamaba el antiguo pacto. La ley fue dada por medio de ángeles, contenía un mensaje firme y toda transgresión y desobediencia traía justa retribución. Eso, transgresión y desobediencia, MacArthur comenta que se refiere a pecados por comisión y omisión. Interesante. Claro, la ley se podía desobedecer de dos formas. Cuando se cometía algo, ¿cierto? Por ejemplo, que transgredía abiertamente la ley, que estaba prohibido algo. Y había otra forma que era la omisión, o sea, los pecados por yerro, ¿se acuerdan? Cuando se cometía algo sin saberlo. O también un pecado por ignorancia o no premeditado. O por no acatar la orden, por omisión, omitieron un deber que la ley exigía. Cualquiera fuera el tipo de pecado, hermano, había un castigo. La ley también tenía promesas. Estaba la promesa de la tierra prometida, de la multiplicación de las ovejitas, de los cultivos. Todo esto eran promesas, ¿se acuerdan? También lo vimos, las bendiciones del pacto. Pero para nadie es un secreto que la ley enfatiza el castigo. Porque la ley da el conocimiento del pecado y al dar el conocimiento del pecado muestra las consecuencias del pecado, o sea, muestra el castigo. La ley enfatiza el pecado, enfatiza el castigo. En cambio, el mensaje que oímos nosotros, ¿cuál es ese mensaje? El Evangelio. El Evangelio trae promesas celestiales, no solamente, no terrenales, celestiales. Y enfatiza la salvación en términos de vida eterna. ¿Sí? Entonces retroalimentemos. Cristo fue hecho más superior a los ángeles, cuanto que ha heredado más excelente nombre que ellos. Por tanto, es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído, el Evangelio. Le prestemos más atención en comparación a la palabra que trajeron los ángeles. Parece que los hebreos, los hermanos de la iglesia de Hebreos, estaban cometiendo un error. Parecía que algunos de ellos comparaban el Evangelio y la ley. Y les parecía que el Evangelio era menos veraz. Porque la ley contiene casos en los que el juicio de Dios se manifiesta de forma fulminante. El que tomó del anatema murió apedrado. Sí. Israel fue destruido por la apostasía. En cambio, en el Evangelio ellos podrían pensar, bueno, ¿y si el Evangelio no es genuino? Y estamos abandonando la ley de nuestro Dios. De todas formas, si vamos a la ley no pasa nada, porque el Evangelio promete perdón. Perdón incondicional para todos. Entonces no pasa nada. El Evangelio es más ecuánime, ¿no? Más suave, no es tan fulminante. O sea, podemos volver a la ley y pues, de todas formas, la ley viene de Dios y el Evangelio como promete perdón. O sea, parece que estaba viendo una comparación entre ambas cosas y estaban inclinándose más hacia la ley. Hermano, eso fluye, florece todas las generaciones de la iglesia. En los primeros siglos de la iglesia hubo un movimiento llamado marcionismo. El marcionismo decía, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios bravo, enojado, malo. Y el del Nuevo es amor. Son dos dioses diferentes. Y hoy día
Hay personas que dicen es que ya no estamos bajo la ley era para antes, ahora estamos bajo la gracia. Siempre ha habido esa tendencia a partir la palabra de Dios en dos, la forma de tratar Dios a su pueblo en dos. Antes era más serio. Eso usted veía que hasta caía fuego del cielo y ahora no, ahora hay más amor, hay más... Qué banal, qué manera tan banal y ignorante de juzgar las Escrituras. ¿Acaso Dios cambia? Pensémoslo bien. En el Nuevo Testamento también hay juicios severos. Lo que pasa es que si uno compara el Antiguo Testamento en volumen y el Nuevo en volumen, pues en proporción a su volumen, la cantidad de juicios son más en el Antiguo Testamento. Además que el Antiguo Testamento tiene más historia, en cambio el Nuevo tiene más doctrina. Pero el Nuevo Testamento también tiene juicios severos, fulminantes. ¿O se nos olvidó Ananías y Zafira? ¿Se nos olvidó la excomunión de Alejandro y Himeneo? Y la maldición contra los fariseos, la higuera, Simón el mago, Elimas. Lo que pasa es que son casos menos populares, pero los hay. Juicios severos, mortales. Sí los hay, Dios no ha cambiado. Por tanto, es necesario que con mayor diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Espérenme. El apóstol quiere mostrarnos que rechazar el evangelio es menospreciar la salvación, que desatender el evangelio es colocarnos en una posición de peligro. Y hay otra palabra, la palabra deslizarse, también puede traducirse como escurrirse. La Reina Valera antigua lo traduce así, escurrirse. Miren, las ideas son tan gráficas, imagínense. Estamos llamados a atender con diligencia y si no, nos deslizamos. Imagínense el resbalón, imagínense el barco que se va a la deriva. Pero también imagínense un recipiente perforado y lo que está lleno se empieza a salir y se vacía el recipiente. Bueno, eso también pasa. Si no atendemos con diligencia las cosas que hemos oído, nos escurrimos. Así que si el antiguo pacto reclamó atención expresa, el nuevo pacto demanda mayor responsabilidad, porque mayor es su autor y más gloriosas son sus promesas. Entonces es más delicado aún. Miren qué tan banal esas personas creyentes, muchos hermanos que están en ignorancia también, que piensan así, es que el antiguo era más difícil, ahora es más fácil. No ha entendido el evangelio. Aquí el apóstol le está diciendo al contrario, es más serio el Nuevo Testamento que el Antiguo. Sí, en el Antiguo se morían de una vez, pero es que en el Nuevo está prometiendo temas de vida eterna. El que falla pierde el alma para siempre. Es más delicado el Nuevo. Hasta los corintios, ¿se acuerdan? Muchos que participaron de la cena indigna se murieron. ¿Eso no es fulminante? Segundo punto. Un mensaje anunciado por el Hijo. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? El que desatiende el evangelio es porque lo tienen poco. Lo tienen poco, siendo tan grande. En resumidas cuentas, hermanos, bajo el nuevo pacto, descuidar la salvación es peor cosa que transgredir la ley. ¿Me escuchó? Desatender el evangelio es peor que transgredir la ley. Ninguna negligencia tiene excusa
y en su momento no tendrá escapatoria. Esa pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros? Es una pregunta retórica. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo escaparemos? Que no tiene escapatoria, no hay. No hay escapatoria. Si el que quebrantaba la ley era castigado indefectiblemente, ¿cuál será el destino del que descuida su salvación? Ojo que estoy hablando en términos de descuidar. O no digamos su salvación, digamos la salvación, porque probablemente no sea salvo. Una salvación tan grande. La salvación. ¿Qué es la salvación? El Evangelio. El puerto seguro en donde debemos amarrar. Aquello que debemos prestar atención para no deslizarnos, para que no nos escurramos. Bueno, ¿cuál es el destino del que descuida la salvación? Deslizarse. El hecho de que estemos diciendo que el nuevo pacto demanda más que el antiguo, no estamos tampoco desacreditando la ley en ninguna manera. La ley es parte de la revelación. Es más, mire cómo la llama, la palabra dicha. La ley también es palabra. La ley es palabra de Dios, es revelación divina. Podemos volver a leer el 1:1 cuando dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, la ley fue una forma. La ley fue una de esas formas de la palabra de Dios revelada en los tiempos pasados. La ley sigue siendo parte de la revelación divina, pero el Evangelio refleja la voluntad y el carácter de Dios de manera más clara. Otro detalle, entre paréntesis les digo, si la ley es palabra, sigue siendo palabra, quiere decir que sigue siendo vigente y que todavía reclama justa retribución para el que la transgrede. Los principios morales del antiguo pacto siguen en pie, hermano, como lo hemos comprobado cada vez que hemos estudiado hasta el día de hoy en el libro de Números. Vigente. Todo grita vigente. Cuando tristemente la mayoría del neoevangelicalismo dice, eso es de Israel, eso es de otro pueblo, eso es de otro tiempo. Falso. La ley fue traída por intermedio de ángeles, fue sellada con sangre de animales. Pero el Evangelio fue traído por el mismísimo Hijo de Dios y fue sellado con su preciosa sangre. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Dice en el 3, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor. Es que este mensaje es tan grande porque no lo trajo un ángel, no lo habló un profeta. Fue Dios mismo el que vino a decírnoslo. Entonces, dense cuenta de la comparación. La ley fue dada por ángeles, es palabra de Dios, dada a un mediador humano, por medio de profetas. Pero el Evangelio lo trajo Dios Hijo, sin intermediarios, en persona, vino a publicarlo, a anunciarlo. Por tanto, la justicia divina contra todos los que lo desprecian será tan severa como grande es la deidad de Cristo. Dice Calvino, cuanto mayor es la dignidad del Hijo, mayor es la atención y la reverencia que debemos prestar a su mensaje. Un ángel trajo una palabra. Bueno, los ángeles trajeron una palabra de la ley antigua. El que transgredía, moría. ¿Qué pasa con el que tiene poco lo que Dios mismo viene a traer? ¿Se dan cuenta de la comparación que está haciendo? Miren la grandeza del Evangelio. El Evangelio es el mensaje anunciado por el Hijo, que es necesario que con más diligencia atendamos a Él, no sea que nos deslicemos. Hermanos, si
Pensemos en esto. Cuando vamos a comprar un libro, lo juzgamos con base en el nombre de su autor. Miramos quién lo escribió, miramos hasta quién escribió el prólogo. A veces las portadas nos llaman la atención y decimos, está bonito ese libro, quiero comprarlo. O a veces se revisan las recomendaciones. En la parte de atrás aparecen unas recomendaciones o aparece como un resumen que pues le puede a uno llamar la atención. Imaginemos que el Evangelio fuera un libro. Si juzgáramos el Evangelio como si fuera un libro, vamos a encontrar características incomparables de este libro. ¿Quién escribió ese libro? Jesucristo. El nombre en la portada es Jesucristo, el autor de ese libro. Miremos la portada del Evangelio. ¿Qué portada tiene? Bueno, vemos la imagen de una multitud de testigos, palabras, actos. Ahora miremos las recomendaciones que tiene ese libro. Una recomendación firmada por el Padre y por el Espíritu Santo. Ese es el Evangelio. Sigamos leyendo, versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Ellos quiénes? Arribita, los que lo oyeron. ¿Quiénes lo oyeron? Los apóstoles. Es una referencia a los apóstoles. Dios Padre testificó juntamente con ellos, dice 4, con señales y prodigios y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahí está aprobado. El Hijo vino a publicar, a proclamar. Hubo testigos que confirmaron lo que decía. Lo vieron resucitado. Y el Padre y el Espíritu Santo confirmaron lo que decía. Hermano, ese es el Evangelio, más grande aún. No solamente el Hijo viene y lo publica, también el Padre interviene, también el Espíritu Santo interviene. El Evangelio es incomparable en gloria. Ese Hijo que fue glorificado en el capítulo anterior vino en persona para publicar el Evangelio. Los 12 apóstoles, incluyendo a Pablo, fueron escogidos por el mismo Señor para proclamarlo. Confirmaron todo lo que oyeron de primera mano. A través de la predicación, a través de las epístolas. Y tanto Dios Padre como Dios Espíritu testificaron a favor de ellos con señales y prodigios. ¿Por qué le llama señales? Bueno, las señales son demostraciones de la intervención divina a favor de la predicación, como una forma de decir, una prueba de que ese mensaje del cielo, Dios daba una señal. ¿Qué es un prodigio? Un prodigio son maravillas que se salen del ordinario y que causan temor en los espectadores. Cuando mueren Ananías y Zafira, todas las iglesias temen. En las iglesias de Apocalipsis, cuando Cristo echó en cama a Jezabel, ¿qué dijo Jesús? La ha echado en cama junto con todos los que fornicaron con ella para que las iglesias teman. Prodigios, esos son prodigios. Maravillas o milagros, ¿qué es eso? Bueno, evidencias del poder extraordinario de Dios. Se levantaban muertos, habían exorcismos, habían sanidades. Esos eran los milagros, hechos a manos de ¿quiénes? De los que lo oyeron, los apóstoles. ¿Y qué más dice? Repartimientos del Espíritu. ¿Qué es eso? Los dones espirituales. Tantos dones que hubo, por ejemplo, hablar lenguas. Los apóstoles predicaban en lugares donde ellos nunca habían ido, que hablaban un idioma donde ellos nunca habían hablado, y con el Espíritu Santo, con los repartimientos, hablaban en ese idioma. El Espíritu Santo les daba el don de lenguas para proclamar el mensaje en el idioma de otras naciones. Así que sí, definitivamente, el Evangelio es muy grande. La ley fue dada en hebreo, nada más. El Evangelio fue dado en griego, pero dio las lenguas para que se hablara en todos los idiomas y todavía se sigue hablando hoy en español, por ejemplo. Así que, hermanos,
sí que es necesario que con mayor diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Para terminar, les digo lo siguiente. El Antiguo Testamento no podía ser violado sin consecuencias. Sepamos que nadie que trata sin importancia el Evangelio tiene escape de la ira de Dios. No hay escapatoria. Lucas 12:48. Esta iglesia local ha sido testigo de eso. Y es un buen recordatorio práctico que marca nuestras vidas para siempre. Lucas 12:48 dice: el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien le fue dado mucho, mucho se le demandará. Y al que encomendaron mucho, más se le pedirá. Miren el 47. Aquel siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. En otras palabras, al que mucho se le da, más se le pide. Y todos, por el hecho de escuchar el Evangelio, ya se nos dio muchísimo. Así que se pedirá muchísimo también. Cristo no anuló la ley, pero reveló la plenitud de Dios y la redención, de forma que la ley no hizo. Estas líneas también nos enseñan otra cosa. Dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. La predicación del Evangelio se da con el oír la palabra. Oír la palabra. Oír la palabra. Eso significa no solamente del deber de escucharla en el día del Señor en nuestra iglesia local, sino también implica la responsabilidad de seguir transmitiéndola para que haya más gente que la oiga. El Evangelio se transmite así, con oídas. Hay que hablar el Evangelio, hay que transmitir el testimonio del Evangelio y así las almas conocerán esto. Esto que es tan glorioso que los puede salvar. Es una salvación tan grande, pero también el que se pone a jugar en esa salvación tan grande, la desatiende, va a deslizarse, va a irse a la deriva, va a escurrirse. No hay escapatoria de eso. ¿Sí? Otra cosa, estas líneas también nos enseñan que es muy fácil distraerse, muy fácil. Es necesario que con más diligencia atendamos. Es muy irónico. La ley, en comparación al Evangelio, el Evangelio es más glorioso. Pero la gente prestaba más atención a la ley porque como que veía la ira fulminante. A veces en el Evangelio se ve la ira como más demorada. Pero hermano, es más grande y no hay escapatoria. Así que a veces es irónico que aquí haya habido más atención. Bueno, supuestamente, porque de todas formas fueron destruidos, deportados. Así que en últimas tampoco atendieron. Pero me refiero es que aquí somos muy tendientes en el nuevo pacto a descuidar, a distraernos, a no prestar atención, a ponernos nuestra mente en otra cosa. Incluso en el culto, incluso cuando adoramos, cuando estamos leyendo la Biblia, estamos pensando en lo que vamos a hacer mañana, en lo que vamos... Es muy fácil distraerse, muy fácil. Por eso el apóstol también exhorta. Es necesario que con mayor diligencia atendamos. Mayor diligencia, sí, hermanos, más de lo que hemos prestado hasta ahora. Y ojo, también más que como lo merece la misma ley de Dios. Porque el Evangelio es el mensaje traído por el Hijo. Oremos.